Estos son los datos de nuestro programa de hoy sobre matrimonio igualitario en México. El 3 de junio, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó una jurisprudencia en la que señala que será inconstitucional la ley de cualquier entidad federativa que considere al matrimonio como la unión entre hombre y mujer y que tenga como finalidad la procreación. 4 de los 5 ministros que conforman la primera sala votaron a favor del proyecto. El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en cerca de 20 países. El primer país en aprobar el matrimonio homosexual fue Holanda. Irlanda fue el primero en ratificarlo vía referéndum. En 10 países es legal imponer la pena de muerte por razones de orientación sexual. Regresamos contigo, Pedro. Pues muchas gracias, Paulina. De los datos me quedo con todos, pero sobre todo con este en el extremo opuesto, ¿no? Esta cosa terrible de países en los cuales hoy en el mundo puede ser un crimen incluso castigado con la muerte ejercer una preferencia sexual distinta a la heterosexual. Es una cosa, o una orientación sexual, es una cosa que me parece terrible, ahí la dejamos, pero nos sirve como referente, porque creo que nos sirve como referente para tener muy claro cuál es el significado y el valor político, social, cultural de este tipo de avances en los contextos democráticos y constitucionales. Pero hay una objeción que se plantea una y otra vez, que es incluso desde una perspectiva, no sé si con convicción o no, pero incluyente, dicen, bueno, a ver, aquí el problema es llamar matrimonio a esas uniones. Llamémoslas de otra manera. ¿Para qué usar el concepto de matrimonio? Y hacen algunos actores, a mí he escrito sobre este tema y me han mandado cartas y demás, en las cuales me hacen además una revisión etimológica, una reconstrucción antropológica, sociológica de la figura del matrimonio para reivindicar que las uniones entre personas del mismo sexo no deberían denominarse así. ¿Qué contestar a eso, Carla? Bueno, yo creo que primero hay que separar, estamos en un estado laico, ¿no? Creo que la mayoría de las personas que tienen esta discusión lo hacen desde un punto de vista religioso, ¿no? El matrimonio para cierta religión o ciertas religiones se ha definido como una institución para la procreación de la especie, okay, ¿no? Y bueno, la primera cosa que yo diría es, estamos en un estado laico, ¿no? Y ya recordando la acción de inconstitucionalidad de la que hablábamos, en donde se definió que la Constitución protege a todas las formas de familia, ¿no? Y que no define el matrimonio, porque nuestra Constitución no define el matrimonio, digamos, el siguiente paso que dar es lo que hace la Corte es, bueno, ¿cuál es la finalidad del matrimonio en sí? En un estado laico. En un estado laico la finalidad del matrimonio es tener una vida en común, ¿no? Podríamos decir de alguna manera, digo, no sé si hacia allá apunta tu reflexión, que en realidad en un estado laico coexisten al menos 2 definiciones de matrimonio, la que vale para una iglesia o para otras iglesias y la que debe valer para el estado civil. Yo creo que la que le importa al estado laico es la definición civil, okay, digamos, ¿no? Lo otro son formas de digamos, sería otra discusión, pero en México está claramente okay, separado. Entonces, matrimonio es el matrimonio civil en nuestro okay, país, estamos en un estado laico. Yo estoy de acuerdo entonces, se dice, bueno, el matrimonio, dice la Suprema Corte, el matrimonio es una institución creada para compartir la vida en común, ¿no? Si es compartir la vida en común y no necesariamente procrear, dice, pues puede ser una finalidad si tú lo quieres, legítima, pero si no lo quieres, claro, tampoco. Si no quieres, si no puedes, si no tienes la edad. Si no quieres, o sea, una pareja heterosexual edad que voluntariamente diga, no quiero tener hijos, aunque no es una cuestión física, no quiero, no se le va a negar el matrimonio, claro, ¿no? Entonces dice, si no es esa la finalidad del matrimonio, sino compartir una vida en común, no tiene razón de ser el que sea entre un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, hacia allá va la Corte cuando dice, entonces el matrimonio tiene que ser igualitario, lo que tú decías al principio del programa. O sea, no distinguir entre matrimonio hetero u homosexual, ¿no? Sino es el matrimonio igual para todos y todas, sin importar la orientación sexual. Creo que ese es el punto que hay que dejar claro, digamos, lo que piensen o lo que profesen diferentes religiones sobre el que es el matrimonio, digamos, es distinto de lo que el Estado laico tiene que proteger. Y siguiendo tu pregunta es, bueno, ¿y por qué no le decimos de otra manera? Porque la verdad es que me causa algún problema
que se le llame de la misma manera, aunque no sea procrear para el matrimonio, pero el matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer. Bueno, la Corte ya resolvió este último caso que tú decías de Colima, el amparo en revisión 704, donde en Colima se hizo una distinción, se dice, en Colima hay enlaces conyugales, que se dividen en A, matrimonio para parejas heterosexuales, y uniones conyugales para... un género y dos especies. Exacto, un género y dos especies, y en realidad la única diferencia que había entre estas dos figuras era que uno era para parejas heterosexuales y otra para parejas del mismo sexo. Que sería el arreglo, digamos, que le gustaría a muchos. Y incluso no se definía el matrimonio para procrear la especie, o sea, simplemente la diferencia era, digamos, la orientación sexual. ¿Y por qué no? Y entonces la Corte le dice, a ver, si entonces la finalidad es exactamente la misma, lo que estás haciendo es discriminando y haciendo lo que, digamos, quienes estudiamos un poco de derecho decimos, estás haciendo una distinción de separados pero iguales. O sea, en realidad somos iguales, pero mejor no tanto, ¿no? Digamos, atendiendo a lo que pasó en Estados Unidos con el tema de los afroamericanos, sí, claro. ¿no? Somos iguales, pero cada quien en su escuela. Claro. Somos iguales, pero cada quien en su espacio, cada quien entonces somos iguales, claro. Pero cada quien con su figura para unirse, ¿no? Claro. Con su y esa civil. idea. Y entonces la Corte dice, claramente eso es una definición inconstitucional porque no tiene ninguna razón de ser que tú le llames de manera distinta algo que tiene la misma finalidad, simple y sencillamente por la orientación sexual. Okay. Por lo tanto, es inconstitucional. Sí, Alex. Este tema, incluso desde la propia acción de inconstitucionalidad, ya se venía planteando, porque uno de los argumentos que dijo el procurador es no hay una razonabilidad en por qué la Asamblea Legislativa del DF tiene que modificar la definición de matrimonio, dijo, porque ya hay una ley de sociedades de convivencia. Existían las uniones. Ese era un tema que se debatió en ese momento y en la sentencia es clara, dice, efectivamente ya hay una ley de sociedades de convivencia, pero no da la misma protección que el matrimonio, ¿no? Y dijo, bueno, sí hay obviamente una diferencia entre que sea una pareja de hombres o una pareja de un hombre y una mujer, dijo, pero esas diferencias no son sustanciales y no son suficientes para excluir del matrimonio a una pareja de personas, ¿no? Entonces me parece que ya era un planteamiento que se había puesto en esos términos y con estos nuevos planteamientos se ha ido robusteciendo. Bueno, hemos subrayado, y creo que para bien y creo que más de manera suficiente, pues las dimensiones simbólicas, digamos, de política, de concepción legislativa y de concepción de ordenamiento constitucional no discriminatorio en estos minutos, pero hay una dimensión que es interesante y que vale la pena advertir, que bueno, el reconocimiento legal de las figuras como esta en concreto tiene otro tipo de consecuencias, es decir, no solo vale para el acto simbólico de la unión entre dos personas que quieren el reconocimiento del Estado, sino que de ese reconocimiento se van a derivar una serie de derechos en otros ámbitos. Me gustaría, Carla, Alex, que me ayuden a ver en dónde impacta, qué cambia en la vida cotidiana de una pareja de personas del mismo sexo que decide casarse, el hecho de dar el paso y acercarse al registro civil. La sala ha sido muy clara, la primera sala de la Corte, en decir el matrimonio, el acceso al matrimonio es un derecho a otros derechos. Okay. ¿No? Justamente cuestiones tributarias, cuestiones migratorias, okay. ¿No? Cuestiones hereditarias. Entonces, y hace una lista de unas 15 distinciones de protección que da la ley a parejas, digamos, casadas, a las que se les reconoce el matrimonio, de aquellas, por ejemplo, que viven en concubinato o en unión libre, okay. Claramente. Entonces, aquí en realidad es una puerta de entrada a un conjunto de derechos que ya a partir de ahora en todo el territorio nacional deben de ser los mismos para cualquier matrimonio, independientemente de quién lo conforme. Sí, y yo digo, desde el aspecto legal sería eso, pero en esa experiencia de litigar estos casos también hay un cambio de cómo las personas se perciben a sí mismas frente a la sociedad y frente al Estado. Okay. Me parece que eso también es fundamental. Cuando, digamos, quienes crecimos en este México en donde no se podía, digamos, hemos visto el cambio de una pareja o de un grupo de personas que de repente le dices, mira, con esta sentencia ya eres, digamos, te has apropiado de ese derecho que el Estado te había negado. Sí, te da una visibilidad, y una creo que dignidad, cambia la perspectiva de cómo se asume a sí mismo y cómo se posiciona frente a la sociedad y frente al Estado. Creo que eso también es muy, muy importante y ver este proceso en varios estados ha sido una experiencia maravillosa, ¿no? Ahora, en esa misma dimensión, pero pensando ahora en la otra cara de la moneda que son las autoridades, supongo, bueno, hemos visto que esta es una agenda por la inclusión y la no discriminación que se ha logrado ya insertar a nivel legislativo,
aunque sea jurisdiccional, pero lo quiero decir es normativo, ¿no? Pero pues en los días, en las prácticas, pues hay un montón de contactos con las instituciones en los cuales esos derechos se tienen que hacer efectivos. Derechos a la salud, derechos a todos estos que tú nos decías. Carla, ¿cómo ves por ahí la transformación ya no solo normativa, sino en las prácticas cotidianas? Bueno, yo creo que va a ser, digamos, es un reto. Ahora, lo que tú decías, esta decisión de la Corte, estas decisiones de la Corte mexicana, tienen que crear un cambio cultural. Y lo dicen las mismas sentencias de la primera sala, al final en las reparaciones dice, no solo en los efectos, no solo tiene que impactar a la pareja, tiene que impactar a la sociedad. Y el Poder Judicial, dicen las sentencias, el Poder Judicial es un actor importante para hacer e impulsar este cambio cultural. Creo que es algo muy importante que la Sala y la Corte como Tribunal Constitucional está dando, digamos, pasos firmes hacia su posicionamiento dentro del cambio que se tiene que hacer en la sociedad en temas como este, ¿no? Entonces, claro, va a haber varios niveles, porque tú ya decías, bueno, en salud, ¿no? En los seguros, pero yo creo que es anterior. Es anterior, claro, es desde el oficial del registro civil que te recibe la solicitud. De matrimonio, y aquí Alex nos podría decir, pero entiendo que en varios estados ya ni siquiera hay que llegar al amparo o sea, ya no te niegan la solicitud, ya no te niegan necesariamente la solicitud en algunos estados para cuando solicitas matrimonio, ya no te necesitas ir al amparo, sino que ya, digamos, el cambio cultural ha sido, y digamos, pues, supongo que por instrucción también de los ejecutivos, no lo sé, de proceder a casar a las personas que lo solicitan. Eso te quería preguntar, es dificilísimo medirlo, obviamente esto requiere, digamos, estudios de más largo alcance, de más tiempo y cuantitativamente muy sólidos, pero perciben en el movimiento, digamos, que ha impulsado esta reivindicación, que ha habido avances en ese terreno, en el terreno más del debate público, de la interacción con las autoridades, del cambio propiamente cultural. Pues yo creo que sí, digo, en el debate público, por lo menos yo creo que hace 3, 4 años, digamos, esto no se discutía, no era un tema que surgiera en las conversaciones, en los debates, en los medios de comunicación incluso, ¿no? Sí ha pasado esto que menciona Carla, en Chihuahua, por ejemplo, se ha dado esa instrucción de que ya no se van a seguir negando solicitudes de matrimonio, por ejemplo, una política pública. Me parece que en Guerrero también se ha sacado un comunicado de este tipo, incluso se está preparando ya una boda colectiva entre parejas de personas del mismo sexo. Entonces, bueno, creo que en ese tema vamos avanzando, pero sin duda hay grandes retos justamente porque el problema de discriminación es eso, ¿no? No es que sea un acto y eliminando el acto se acaba el problema, es decir, es toda una estructura sistemática de prácticas tanto de autoridades como incluso de la propia sociedad, y qué es lo que estamos poniendo sobre la mesa ahora en los propios juicios de amparo, ¿no? Es decir, necesitamos otro tipo de reparaciones, incluso esta afectación psicológica para las parejas que tienen que esperar, sobre todo las primeras que tienen que esperar 1 año, 1 año y medio, 2 años para poder casarse. Yo creo que, híjole, es bien complicado llevar ese acompañamiento, entonces estamos viendo que el problema es mucho más amplio, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la obligación del Estado para dar esa reparación integral en este tipo de violaciones a derechos humanos? Es decir, eliminando el oficio que te decía que no y ahora que te diga que sí, no se acaba el problema, ¿no? Entonces. Hay otros temas que han generado polémica, nos quedan 3 minutos y que son inevitables y que hay que colocarlos. Uno de ellos que también ya resolvió la Corte, pero quiero recordarlo y quiero si me ayudan a hacer esta reconstrucción, el tema del derecho a adoptar niñas, adoptar niños por parte de los matrimonios de personas del mismo sexo. Hay una discusión en el debate público, hay una postura parecida a esta de, bueno, que sean 2 figuras, hay una que dice, bueno, sí, ok, ya, aceptamos, que se casen, pero que no puedan adoptar niños. ¿Qué ha dicho la Corte ahí? Porque mira, los precedentes, estos últimos de la primera sala que hemos estado discutiendo hoy, tienen un párrafo, todas las sentencias, donde dice, bueno, son claramente sí, vamos a incluir en el matrimonio a todas y todas las personas sin importar su orientación sexual con las mismas consecuencias jurídicas para todos y todas, no hay razón jurídica, constitucional alguna para que de ello no se siga que pueden, como cualquier otra pareja heterosexual, adoptar. E incluso cualquier persona, por según... Cualquier persona. ¿No? En México, a diferencia de varios países, en México existe la adopción por una sola persona. Claro, lo cual hace de eso un falso debate. Es decir, esto existe desde hace mucho tiempo. Yo, independientemente de mi orientación sexual sola, puedo adoptar a una persona porque va a importar
si estoy con una persona del mismo sexo para adoptar. Pero de todos modos, la discusión que se sigue realmente pues es un falso debate en realidad, ¿no? Porque si concluimos que todos y todas tenemos el mismo derecho a acceder a la figura del matrimonio con todas sus consecuencias, obligaciones también, no hay razón para pensarlo de otra manera. Ahora, claro, es importante esto que dices porque en este último caso de Colima, en donde hablábamos que distinguía entre matrimonio y enlace conyugal, se reformaron decenas de artículos del Código Civil para adaptar todo esto. Antes todo donde decía matrimonio dice unión conyugal, enlace conyugal. Entonces se reformaron decenas de artículos, ¿no? Creo que son 100 y tantos, no recuerdo en este momento. Pero uno que no se reformó fue el de la adopción, claro, dejando en donde exclusivamente para matrimonio. en donde decía exactamente que solo para matrimonio. Bueno, que una de las posibilidades era matrimonio, pero no incluía a la otra figura. Entonces, claro, una de las discusiones era, eso es discriminatorio, o sea, me cambias todo, pero no me cambias esto. Y entonces lo que resolvió la sala en el 704 de Colima dice, no, a ver, si yo ya digo que esta distinción entre unión y matrimonio no se sostiene, pues lo de matrimonio para todos los efectos. y matrimonio, y ese artículo se sigue sosteniendo de adopción matrimonio porque entendemos que matrimonio es para todos. Pues muy bien, la verdad me han ayudado a entender mucho el tema, se los digo en serio, me parece muy importante verlo con esta perspectiva además de reconstrucción y de evolución de reflexiones que van generando contextos incluyentes. Eso me parece a mí que es muy importante. Yo sí creo que por ahí pasa una de las vetas más importantes de la consolidación de una democracia, totalmente. sin duda, claro. De una democracia en serio, como decían, de una democracia robusta, de una democracia en la que quepamos todos desde nuestra diversidad y en pluralidad, y en la que estos dos elementos sean vistos como un bien a salvaguardar y no como un mal que debe exorcizarse. Entonces, gracias por haber estado en Observatorio, gracias por estar de nuevo en Observatorio. Carla, Alex, espero que no sea la primera vez, claro, y vamos dando seguimiento porque yo creo que esto va a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Y gracias a usted por habernos acompañado a esta edición de Observatorio. Pues la conclusión del programa del día de hoy cae por su propio peso. La Suprema Corte de Justicia, en concreto la primera sala, ha tomado una decisión histórica que incluso precedió a la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos para reconocer que en todo el territorio nacional, aquí en México, todas las parejas heterosexuales o homosexuales que decidan casarse pueden acudir a un registro civil y exigir que ese derecho les sea reconocido. Una decisión histórica en muchos sentidos que tardará en madurar a nivel cultural, pero que ya está en las normas jurídicas vigentes en nuestro país. Esto ha sido Observatorio, gracias por acompañarnos. Nos vemos como siempre el próximo martes aquí en TV UNAM a las 9 de la noche.